Brasil está a merced de una familia de acelerados, delincuentes, que para evitar la cárcel que en algún momento les va a llegar a cada uno, ¿no? Sí, hacen de todo, aunque sea tirar al país a la basura y todo eso, porque es exactamente eso lo que estamos viendo después de la visita de Flavio Bolsonaro a Estados Unidos, ¿verdad? Y quiero destacar lo que dijo Flavio más temprano, lo que dijo Drew, porque él dijo lo siguiente, pidió que oraran por Brasil, habló de guerra espiritual, y tienen la mayor respuesta que le pueden dar al mundo del mal, refiriéndose ahí al gobierno de Brasil, diciendo que serán expulsados. Y en respuesta a él está Jorge Mesías, que es el abogado general de la Unión, y vino representando al presidente Lula aquí para la Marcha para Jesús. Fue cuestionado por periodistas sobre ese comentario de Flavio. Y lo que él dijo fue lo siguiente, que el presidente Lula lo envió, le pidió algunas cosas, le pidió llevar el amor, la palabra de amor y de comunión, y que no vino aquí para hacer mítines ni para hacer uso político. Eduardo incluso va a ser juzgado, ¿verdad? Ya se fijó la fecha de su juicio. El presidente de la primera sala, que es Flavio Dino, marcó para el 16 de junio el juicio sobre la actuación de Eduardo en Estados Unidos ante el juicio de su padre, ¿verdad? Es esa cosa de coaccionar, ¿no? Durante el proceso. Sí, me parece que es eso, la tipificación. Sakamoto, ¿cuál es tu expectativa ante estas noticias? Y ya sabiendo, ¿no?, que el Dark Horse puede generar una nueva investigación, ¿verdad?, en estos casos también, ¿no? Porque a partir del momento en que Flavio Bolsonaro o Eduardo Bolsonaro sean condenados por coacción, eso ya está dentro de este proceso de traición. De influencia ahí y de hacia dónde va el dinero. La expectativa de Diego es que el diputado Eduardo Bolsonaro termine condenado, y no es por echarle porras, es porque él mismo produjo pruebas en su contra. Él salió públicamente para intentar mostrar que esas acciones de ese momento en que Estados Unidos estaba sancionando a Brasil, ya sea con agresiones, Magnitsky o con sanciones económicas, habían surgido de la articulación que ellos estaban haciendo en Estados Unidos. Él generó pruebas en su contra, él produjo pruebas en su contra. No hubo un delator, él fue el delator de sí mismo. Entonces es muy difícil imaginar que él no vaya a ser condenado, ¿verdad? Y el propio bolsonarismo elogió eso. Celebraron eso, sacó una bandera gigantesca de Estados Unidos, del tamaño de una cancha de fútbol rápido, o incluso más grande, allá enfrente del MASC. Ahora tuvimos esa asociación de esas del PCC y Comando Vermelho, organizaciones terroristas. Ahora también, ¿verdad? La batalla que Estados Unidos está haciendo contra el PIX, ¿no? Para proteger a sus empresas financieras, ¿no? Y también 25 de tarifa para innumerables productos. Y así, o sea, un ataque masivo, no macizo, un ataque semiatómico contra el propio país, ¿no? Y si recordamos que el propio Flavio Bolsonaro, ¿no?, ya anda diciendo, ¿no?, que existe una relación entre el Comando Vermelho y Hezbollah, ¿no?, del Líbano, etcétera. O sea, entonces tienes ahí un caldo extremadamente explosivo, ¿no?, que tiene todo para suceder hasta las elecciones de octubre, ¿no? Está dando Flavio, ¿no? Está dando todo el apoyo interno como candidato. La presidencia de la República para que otro país, una potencia extranjera hostil, oprima a nuestro pueblo, nos amenace, ya sea tanto económica como políticamente y sobre todo militarmente. Ese tipo tiene que ser arrestado, ¿verdad? No hay posibilidad de traición a la patria, de que este sea nuestro mayor criminal contra la patria. No hay nadie que sea tan peligroso como él, ni en el Comando Vermelho, ni en el PCC, ¿verdad? Y él necesita sí rendir cuentas ante la justicia de inmediato. Esa es una salida extremadamente importante para el futuro de nuestra sociedad en general. Entonces, por lo visto, ¿no?, ese dinero de Borcaro, que es dinero producto de fraude, terminó siendo, si las denuncias se comprueban, ¿no?, ese dinero fue robado. Sí, o sea, ladrón robando a ladrón, literalmente. ¿Verdad? Una delegación de parlamentarios brasileños está en Estados Unidos para discutir la relación entre los dos países. Los principales enfoques del viaje son la cooperación en el combate al crimen organizado y los aranceles. Uno de los diputados que participa en la delegación es Pedro Campos, del PSB, con quien conversamos en este momento. Diputado, buenas tardes para usted. Gracias por atendernos. Esteban, buenas tardes. Le agradezco a CNN la oportunidad de hablar sobre esta misión tan importante aquí de líderes parlamentarios del campo progresista. Hay representación de diputados del PT, PCdoB, REDE y yo representando el liderazgo del PSB.
Juntos representamos a 100 diputados en el Congreso y vinimos aquí a tratar asuntos importantes para Brasil. Diputado, ¿cómo fue el ambiente que encontraron cuando llegaron ahí para intentar conversar y negociar? ¿Es el que hemos encontrado? Es un escenario nuevo en relación con esta cuestión de las tarifas, porque sabemos que las tarifas que Estados Unidos intentó imponer al mundo el año pasado terminaron siendo derribadas por la Suprema Corte estadounidense. Y ahora viene esta nueva ola de tarifas basada en la sección 301, donde esto es nuevo, en relación con la forma jurídica en que se está procesando esta solicitud de tarifas. Y nuestro entendimiento es que sigue habiendo una base legal para aplicar tarifas y además que tiene una coyuntura política muy clara, muy objetiva, donde el deseo es en realidad influir en las elecciones de Brasil y que no hay justificación técnica para que estas tarifas sean impuestas al pueblo brasileño ni tampoco al pueblo estadounidense, que termina siendo perjudicado por la cuestión inflacionaria que estas tarifas traen. Diputado, ¿ya lograron reunirse con cuáles representantes de organismos oficiales estadounidenses? ¿Hubo algún avance hasta ahora? Hemos estado dialogando con organismos internacionales, por ejemplo la OEA. También estuvimos con parlamentarios estadounidenses, con el diputado Jim McGovern y también con la diputada Sidney Kalanjedove. Y por la tarde estaremos con otros 2 parlamentarios también que son del Partido Demócrata. Hemos estado tratando este tema de las tarifas. Varios de ellos ya han actuado respecto a las primeras tarifas, principalmente porque este es un tema que también afecta al pueblo estadounidense. Aquí en Estados Unidos vemos la crisis que existe en relación al costo de vida y todas estas tarifas del gobierno estadounidense terminan impactando también el costo de vida de los propios estadounidenses. Y además de eso, tratar este tema de la cooperación internacional para combatir el crimen organizado, y esto dejando claro que existen pendientes del gobierno estadounidense en relación a las demandas del pueblo brasileño y de las organizaciones brasileñas, que llevan a cabo todo el proceso de investigación y el proceso judicial, como por ejemplo el caso de Ricardo Magro, que está siendo investigado en el caso de Refit, que es una refinería que tiene deudas de más de 50,000 millones de reales y hay sospechas de que vende combustible a gasolineras vinculadas al PCC. Eso está siendo investigado en la Operación Carbono Oculto, donde las autoridades brasileñas llevan más de 1 año solicitando el apoyo de las autoridades estadounidenses para que él sea arrestado, porque ya tiene prisión preventiva decretada en Brasil, ya tiene una alerta de la Interpol en su contra y hasta el momento no se ha hecho. Y el otro punto, también relacionado con este combate al crimen organizado que vinimos a plantear aquí, es una solicitud para que estos parlamentarios estadounidenses presenten peticiones al Departamento de Justicia y al FBI para que investiguen los recursos que fueron destinados aquí. Con la excusa de que era para la realización de la película de Bolsonaro, esos recursos llegaron a un fondo que tiene su sede en Texas, donde vive el diputado Eduardo Bolsonaro, y la propia productora dijo que no llegaron a la producción de la película. Entonces existe ahí una sospecha de lavado de dinero, una sospecha de que pueda estar haciéndose un mal uso de ese recurso que viene del fraude del Banco Master. Entonces esa también es una petición central que estamos haciendo y que ha encontrado eco en esos parlamentarios con los que hemos conversado y dialogado, y sabemos que ese enfrentamiento político, esas cuestiones, son muy importantes. Porque todas esas acciones del gobierno de Trump tienen mucha relación con el hecho de que Brasil está en año electoral y con la disputa política entre la extrema derecha y el campo progresista, que se da aquí en Estados Unidos, también se da en Brasil y lo vemos en América Latina en general. Esta vez, según averiguó CNN, Bolcaro debe traer información más sólida, ¿sabes? Traer nombres más concretos, personajes y profundizar en historias que habían sido mencionadas superficialmente en su primera versión. Debe mencionar, o ya mencionó, nombres que involucran a ministros del gobierno del presidente Lula, ministros del Supremo Tribunal Federal y también a parlamentarios de la oposición dentro del Congreso Nacional. Si la Policía Federal y la Procuraduría General de la República concluyen esta vez que la propuesta de Bolcaro tiene potencial real para ayudar en el avance de las investigaciones, todo esto será transmitido al ministro del STF, André Mendonça, quien es el relator del caso. Él es el responsable de tomar esa decisión, ¿verdad? Y de definir ahí en relación a la homologación y el tamaño del beneficio que Bolcaro puede recibir a partir de esa delación. Incluso con una reducción de pena, eventualmente, o hasta el paso a prisión domiciliaria. Pero vamos a recordar, Thais, que la delación, primeramente dicha, no es suficiente ahí como prueba, ¿verdad? También se necesitan presentar otras pruebas para la conclusión de toda esta investigación de la Policía Federal.
Pelé afirmó que la encuesta terminó induciendo a los entrevistados al reproducir ese audio que fue filtrado. Esa conversación entre Daniel Bolcaro y el senador precandidato Flavio Bolsonaro, donde Flavio Bolsonaro pide dinero para financiar exactamente la película de su papá, ¿verdad? En otro proceso, el diputado Rogerio Correa, del PT, pide que el Tribunal Superior Electoral prohíba exactamente la exhibición de la película sobre la vida de Jair Bolsonaro, alegando que esa obra puede causar un efecto electoral abusivo. Y la tercera acción, que también está en manos del ministro Núñez Márquez, está relacionada con el diputado Arlindo Chinaga, también del PT, quien acudió a la Corte, el TSE, para investigar si hubo abuso de poder económico y político en el financiamiento de la película Dark Horse. Por lo tanto, seguiremos de cerca cuáles serán las decisiones del ministro Núñez Márquez. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Carol. Buenas noches para ti. Lucas, quiero empezar por la primera parte de la intervención de Carol Rosito, que es la historia de la delación de Borcar, ¿verdad? Que es una delación que llega más sólida, la tercera defensa de él desde que fue arrestado. Y ayer hasta bromeé diciendo que parece que él entendió lo que es la delación, ¿verdad? Porque antes había una interpretación de que ellos eran los que estaban bajo control, él y su defensa. Sí, quiero escucharte exactamente sobre eso, ¿verdad? Porque tal vez en una Brasilia de antes, un abogado bien preparado, de exbanquero, en una situación que involucra a tantos liderazgos políticos, hay ministro del STF involucrado en ese asunto de relación con Borcar, hay gente del Centrão, hay gente del gobierno. Tal vez esa actitud más agresiva de pensar que tenía el control de la situación funcionaba. Ya no funciona. Esa Brasilia ya no existe. No, ya no existe, Thaís. Algunos puntos así. Primero, en la Brasilia del pasado el poder estaba mucho menos fragmentado de lo que está hoy, ¿verdad? Entonces ahí teníamos una conducción de grandes procesos políticos como el Mensalão, la Lava Jato, incluso cuestiones en el Congreso Nacional que eran fáciles de apaciguar y negociar, porque con pocos actores en la mesa se llegaba a un consenso. Hoy el poder está muy fragmentado. El propio STF, cada ministro es el STF por sí solo. Entonces es muy difícil llegar a un punto en el que se pueda apaciguar un tema tan grande como este, que involucra a tanta gente del Congreso, puede involucrar a gente del Poder Judicial, involucra al sector privado, involucra a Faria Lima, involucra mucho dinero. Entonces para Borcar, para los abogados de Borcar, ese esquema del pasado de sentarnos en una mesa, 4 o 5 personas y evitar una ruptura, ya no funciona. Incluso en esa negociación de la colaboración premiada, algo que escuché es que en el pasado había una comunicación de 2 vías. A veces incluso el propio juez daba pistas de lo que sabía o no sabía para ayudar en una colaboración premiada. Hoy eso ya no existe. Borcar está en una situación muy incómoda de no saber exactamente qué es lo que el relator André Mendonça sabe del caso. O sea, André Mendonça sabe mucho y espera mucho de esa colaboración premiada. Entonces, esos intentos a cuentagotas no van a funcionar con André Mendonça. O viene algo muy sólido o esto se va a quedar a la mitad del camino. El delegado ve fraude en el contrato de la alcaldía con la ONG que está vinculada a la película Dark Horse. El delegado, ¿verdad?, presidente de la Asociación de Delegados de la Policía del Estado de São Paulo, Andrés Santos Pereira, le dijo a UOL que hay indicios de fraude en el contrato firmado entre la alcaldía y el Instituto Conhecer Brasil, presidido por Karina Gama, propietaria de Go Up, que produjo la película Dark Horse. Cabe recordar que la película también recibió incentivos del Distrito Federal durante el gobierno de Ibáñez Rocha, provenientes de enmiendas parlamentarias. O sea, esa justificación de dinero privado para una película privada, ¿verdad?, se va desmoronando. El micrófono está apagado. Ahora sí, perdón. Entonces, es curioso porque esta película Dark Horse tiene un presupuesto superior, al menos en papel, al de películas premiadas, ganadoras del Oscar. Incluso el Aún estoy aquí, ¿verdad?, que es una película brasileña. El Todo en todas partes al mismo tiempo, ¿verdad?, esa película surcoreana, entre otras. Entonces, y eso necesita ser investigado. Al final de cuentas, si hubo participación, ¿verdad?, o contribuciones del ayuntamiento, del Estado, uso de espacios públicos y de fondos públicos, principalmente, ¿verdad?, en la realización de esta película, es necesario ver a dónde fue a parar ese dinero de una película tan sobrefacturada. ¿Será que ese dinero, al final de cuentas, no alimentó a partidos políticos, a políticos precisamente? ¿Será que realmente merecería, de hecho, todos esos financiamientos para la realización de la película?
Entonces, eso necesita ser investigado, no solo por la Policía Civil, sino también por la Policía Federal. Y puede ser una bomba, incluso en este año de elecciones, empeorando aún más la imagen de Flavio Bolsonaro, ¿verdad? Es una campaña que representa el sueño de una noche de verano, parafraseando a Shakespeare, ¿verdad? Empieza ahí, a finales del año pasado, con mucho entusiasmo, él subiendo en las encuestas de intención de voto, pero las 3 últimas encuestas que han salido ya han indicado un declive de Flavio Bolsonaro ante estas denuncias con el caso Lava Borcaro. Eso también puede ser perjudicial para Tarcisio y eventualmente para Ricardo Núñez dentro de 2 o 4 años cuando él intente aspirar a cargos más altos en la política.